Bueno, y continuamos esta noche de miércoles, y os lo decía hace un ratito, está con nosotros ya Jesús Ortego, concejal de la Agrupación Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos. Muy buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y además para hablar de un tema del que estamos muy pendientes durante las últimas semanas, porque todas las agrupaciones con representación municipal estáis abordando a través de diferentes planteamientos, además, la cuestión de los distritos, esa distribución de la que ya le estamos hablando a la ciudadanía casi de forma semanal, sobre todo en los últimos meses, y recientemente hacíais vuestra propia propuesta, partiendo un poco de la base también de los planteamientos que conocíamos, pero con una serie de directrices claras que vamos a abordar a lo largo de nuestra conversación. Jesús, quizás el principal matiz o la principal diferencia con la que partís es el número de distritos, que es en algo en lo que todos los grupos por ahora os estáis diferenciando. Bueno, sí, pues antes que nada daros las gracias por la oportunidad que nos dais de poder explicar a la ciudadanía la propuesta de Ciudadanos, que efectivamente viene marcada sobre la base de una serie de criterios que hemos ido trabajando con nuestros equipos de técnicos, ¿no? En principio hemos determinado que la ciudad, pues, por volumen de tamaño y por, por similitud con otras ciudades, pues podría contemplar perfectamente 7 distritos. ¿Cómo se hace esa distritación con la propuesta de Ciudadanos? Pues tiene que ver con criterios del propio desarrollo de la ciudad, criterios poblacionales, criterios territoriales, criterios incluso electorales, luego explicaré un poquito más a qué se refiere esto, criterios urbanísticos, criterios de necesidades, y sobre ese tipo de criterios pues es que hemos decidido que la ciudad podría contemplar estos 7 distritos. Yo decía que llama la atención respecto, por ejemplo, a la propuesta del equipo de gobierno del Partido Popular, porque ellos plantean una distribución inferior en distritos. En este planteamiento de 7, ¿cómo se realizaría esa distribución o ese reparto al final del término municipal, Jesús, en distritos? Ya hablabas antes de diferentes baremos a tener en cuenta a la hora de realizarlo, pero ¿cómo al final, porque me imagino que no es nada sencillo, se puede distribuir una ciudad como Burgos en 7? Bueno, pues hemos tomado no solamente criterios geográficos, como puede ser el río, por ejemplo, ¿no? Que es una de las zonas que ha delimitado el distrito norte y sur en el caso de la propuesta del Partido Popular. Nosotros, por ejemplo, hemos pensado que el centro histórico, pues tiene unas características propias, tanto, insisto, de desarrollo histórico como de modelo urbanístico, sino de propias necesidades, ¿no? La zona norte, digamos de la Muralla del Castillo, pues tiene otro tipo de requisitos, ¿no? La zona sur y la zona este de Gamonal, por ejemplo, ¿no? Y luego, claro, están los llamados barrios periféricos que también tienen una relación, digamos, diferente en términos de necesidades, de movilidad y de una serie de problemáticas. Y luego entendemos que los polígonos en sí mismos pues tienen no solamente otra función, sino otro modelo de necesidades, ¿no? Claro, algo en lo que incidíais durante la presentación de este mapa de distritos es que no son las mismas necesidades las que puede tener, por ejemplo, un barrio de reciente creación, como puede ser el entorno de Fuentecillas o de la Universidad, a las características que presenta el centro histórico o un barrio tan populoso como Gamonal, ¿no? Efectivamente, la ciudad en base a diferentes procesos ha ido desarrollándose. Eso hace que también el conjunto poblacional sea diferente. Hay barrios, por ejemplo, con más presencia de familias jóvenes, con niños, barrios que quizás digamos, corresponden a criterios poblacionales de personas mayores. Tenemos pues, distritos muy asociados, por ejemplo, al tema de la universidad, con una serie de problemas de movilidad diferentes que otros barrios, ¿no? Entonces la idea es recoger, aglutinar esas necesidades y sobre todo también dar la posibilidad a la ciudadanía hacer algo que normalmente pues, solo se nos deja hacer cada 5 años, ¿no? que es poder decidir, poder hacer cosas sobre nuestra propia realidad, y de tal manera de que nosotros, en esta lógica de los distritos, pensamos que cuanto más gente participe, más se aproxime la administración a la ciudadanía, pues más posibilidades tenemos de que la ciudad se modernice y que, sobre todo, que a la gente le vuelvan las ganas de participar, ¿no? Que es uno de los problemas quizás
que hemos podido tener en el tiempo al ver que la participación ciudadana pues no tenía los frutos que la gente esperaba, ¿no? Dentro de esa participación, uno de los objetivos, que además en esto creo que coincidís todos, aunque en diferentes porcentajes, es que sean los vecinos, sean las juntas de distritos las que decidan sobre las inversiones que se van a acometer en la ciudad y en función además de esos distritos en un tanto por ciento diferente, porque sí que es verdad que por el momento de las propuestas que conocemos, los que situáis ese porcentaje más alto sois la agrupación municipal Ciudadanos con un 20% de ese presupuesto total de inversiones para que sean los propios distritos los que decidan o los que acuerden en qué hay que gastar, ¿no?, ese dinero. Pues efectivamente, esto parece una carrera, pero en definitiva en nuestro programa electoral nosotros analizamos este tema como un tema importante, ¿no? Un 20% del presupuesto en inversiones todavía nos parece poco en relación a lo que podría ser la participación ciudadana. Es cierto que esto es algo nuevo para la ciudad. La gente no está acostumbrada a los famosos presupuestos participativos y va a requerir un proceso. A nosotros al final del proceso, que sea un 20, un 5, un 10%, para nosotros no es tanto el debate, sino que la ciudadanía crea que puede gestionar en el sentido de fiscalizar y de proponer, y un elemento más importante, de multiplicar ese porcentaje. Porque claro, nos dicen, bueno, si es que claro, agarráis el 20% con la bajada del IBI y os vais a quedar, cada barrio se queda con muy poca capacidad de maniobra. Y digo, ojo, que eso, claro, si ese monto el distrito lo divide, pues igual se diluye. Pero si el distrito toma en cuenta ese monto para encontrar apoyos, subvenciones, incluso para movilizar recursos de los privados en un momento determinado, pues eso se puede multiplicar, ¿no? Y eso no está lejos de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en relación a lo que es el San Cristóbal, el ARI, y cómo ellos han podido movilizar una cantidad importante de recursos europeos. Es decir, ¿cómo lo han hecho? Pues un poco, incluso, no sin contar con la administración, pero con muchas trabas y con muchos problemas, ¿no? Entonces, hay una serie de partidas presupuestarias, esto es bien importante explicarlo, que nosotros se determinan de preinversión, es decir, cuando yo quiero elaborar un proyecto X o Z, necesito contratar a técnicos que me hagan un proyecto para poder colocar ese proyecto en la convocatoria adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, poco o mucho, eso se verá en el futuro. Lo importante es que los distritos pueden tener capacidad de maniobra y de actuar, ¿no? Algo que te preguntaba, además yo en la rueda de prensa, Jesús, en relación a los distritos, era cómo se iba a realizar ese reparto del 20% entre los distritos y de una forma equitativa, y en función de las prioridades, en función de lo que ellos acuerden en su conjunto. ¿Cuál sería ese planteamiento inicial? Bueno, yo creo que te lo comenté, Alex, es una buena pregunta, porque ahí forma parte del kit, ¿no?, de qué vamos a hacer cuando esto se ponga en marcha y cómo vamos a plantear esa lógica. En principio hay algunos modelos que están desarrollando en otras ciudades y nosotros quisiéramos también, a colación de este tema, ver cómo han hecho otras ciudades. Hay un criterio poblacional, que significa, efectivamente, donde hay más gente, pues probablemente se necesiten más recursos, pero también hay un criterio del coste de servicio, es decir, en algunas zonas el servicio cuesta mucho más que en otras, ¿no? Entonces, un poco la idea es establecer un criterio poblacional y luego algún baremo de compensación en poblaciones que tengan menos número, o sea, menor población, ¿no? De tal manera de que haya una especie de acuerdo y incluso de consenso en torno a este tema, ¿no? Pensamos, insisto, si nosotros vamos a la lógica de la división y de si yo gano tú pierdes, pues ahí vamos a tener problemas. Pero si vamos a crear rivalidades, ¿no?, entre claro, los propios distritos. Rivalidades, luego hay proyectos que trascienden varios distritos, es decir, esto no va a ser sencillo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un momento histórico, digamos, y se abre la oportunidad, ¿no? Para nosotros, Gamonal, ¿qué significó? Gamonal fue pues, el rechazo de una parte de la población a una obra en función a que no se había contado, digamos, con los criterios de la población, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en Burgos ha hecho famoso por Gamonal, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Quizás ahora es importante hacernos famosos por otro tipo de procesos mucho más innovadores en términos de participación social, a los cuales no estamos acostumbrados, pero bueno, que representan una oportunidad para que la gente pueda decidir sobre lo que ocurre en su ámbito de actuación próximo, ¿no?
Un eje fundamental de esta distribución son las juntas de distrito. Jesús, ¿cuál es el planteamiento de Ciudadanos para su configuración y para que al final puedan trabajar en pro de cada una de esas áreas? Pues esta es una pregunta muy interesante también. ¿Por qué? Porque la propuesta del Partido Popular consiste en digamos, llevar la misma lógica del ayuntamiento a los distritos, ¿no? Incluso con funcionarios públicos, el secretario, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos que esto tiene que ser diferente y estamos proponiendo que la conformación de las juntas de distrito a nivel político se haga en base a la representación política en el distrito, es decir, en base a las elecciones municipales. Puede haber barrios donde el PSOE tenga mayor presencia, puede haber barrios donde el Partido Popular tenga mayor presencia, incluso barrios donde Ciudadanos tenga o imagina, ¿no? Entonces, que los distritos también recojan a nivel político esa realidad. Es decir, ¿por qué? Porque es fruto de la propia votación de los ciudadanos, ¿no? Y por otro lado, que la representación social pues esté de la mejor manera representada, ¿no? Nosotros estamos planteando que en los 5 distritos urbanos sean 13 personas, ¿no? 6 personas que vengan de la representación social y 7 que vengan del ámbito de la representación en los distritos, ¿no? Y además estamos planteando algo que es diferente, que es que el presidente no sea delegado por el alcalde, ¿cierto? Sino que el presidente y el vicepresidente sean elegidos en el propio distrito, por la propia Junta de Distrito. Entonces hay cambios significativos en términos de la propuesta del Partido Popular con la propuesta que hace Ciudadanos, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos más participación, queremos que la representación sea lo más cercana a lo que ocurre en la realidad y sobre todo queremos que haya un mayor acercamiento de la cosa pública a los distritos para que todos puedan, digamos, opinar y participar de mejor manera. Esta distribución de las juntas, Jesús, sería en 5 de los 7 casos, porque también Sí, avanzabais es. que hay otros 2 con características muy especiales que obligan también a una distribución diferente, ¿no?, de esas juntas. Eso es. Entendiendo que de estos 7 distritos hay 2 que tienen características especiales, como por ejemplo el distrito 6, que para nosotros tiene que ver con los barrios periféricos. En esa junta de distrito tendríamos que tener en cuenta la representación de estos barrios periféricos y además, como son 8, pues nosotros hemos pensado que debería de haber también una representación política mayor, de tal manera que no serían 13, sino que serían 17, 8 y 9, creo que son 17. Y en el caso de los distritos asociados a los polígonos industriales, pues la representación social debería de variar. Es decir, yo creo que hay las asociaciones de empresarios, incluso empresarios que quieran presentarse a esos procesos, pues tendrían que ver con la representación social. Y en el caso del mundo político, ahí sí que, digamos, al no haber, digamos, votos o al no haber un distrito electoral en concreto, sería la representación del Pleno en ese caso quien estaría conformando la Junta de Distrito de los polígonos, ¿no? ¿En qué momento de las conversaciones nos encontramos ahora, Jesús, entre los diferentes grupos políticos? Porque vamos conociendo poco a poco las diferentes propuestas, incluso el otro día Ciudadanos abogaba por una consulta popular en caso de que no se alcance un acuerdo. Estamos ante un tema trascendental para, sobre todo, la configuración de la ciudad en los próximos años. ¿Cuál es el punto en el que nos encontramos dentro de esas conversaciones? No sé si tenéis ya conocimiento de todos los proyectos de los diferentes partidos, si estáis trabajando ya con el equipo de gobierno. Bueno, hay que poner antecedentes también a la ciudadanía, ¿no? Nosotros la primera cosa que hicimos cuando llegamos al Pleno, en base a nuestro criterio de mejorar la participación y la transparencia, fue proponer efectivamente que se cumpliera con la Ley de Grandes Ciudades y que Burgos empezara a trabajar en los distritos. Llevamos un poco 4 años de retraso, entiendo que anteriormente igual no ha sido la prioridad para el Ayuntamiento. Nosotros pensamos que es una gran prioridad, ¿no?, por un lado. Segundo, en ese pleno pues el Partido Socialista hizo una enmienda
y pidió que la nueva Comisión de Participación y Transparencia asumiera el reto de llevar adelante las propuestas de los distritos y que fuera el equipo de gobierno quien emitiera una primera propuesta. Nosotros hemos estado esperando hasta que el Partido Popular efectivamente ha puesto sobre la mesa la primera propuesta, y nosotros sobre esa propuesta lo que hemos hecho es decir, mira, pues esto nos parece bien, y en esto nosotros quisiéramos dar una vuelta de tuerca, como decimos, un poquito más adelante, ¿no? Todavía no tenemos encima de la mesa las propuestas de PSOE y de Imagina. Me imagino que están trabajando con sus equipos, probablemente están dándole una vuelta al tema, y lo iremos conociendo, me imagino que cuando ellos tengan claro qué quieren proponer. Entiendo que el PSOE, el Partido Socialista, ya ha emitido o ha hablado de una propuesta en los medios. A nosotros no nos ha llegado ningún documento oficial, con lo cual no podemos tampoco especular sobre si es de una manera u otra. Lo que es importante también es entender que, como tú muy bien decías, Alex, este es un tema fundamental para el proyecto de ciudad de Burgos en los próximos 15-20 años. Es decir, aquí es como una piedra fundamental para lo que viene después, ¿no? Y en ese sentido, lo que decimos nosotros es, si no llegamos, no necesariamente los políticos tenemos que en un momento determinar este tipo de cuestiones, sino que se puede ampliar la decisión al conjunto de la población, como mediante una consulta pública, ¿no? Los requisitos para la consulta pública y todo aquello, pues bueno, eso habría que verlo en caso de que no llegáramos a acuerdos, ¿no? Es decir, la gente sabe que hay una configuración, hay mucha participación en el ámbito político, y entonces es posible que igual no lleguemos a un acuerdo. Para Ciudadanos no pasa nada, se establece un conjunto de propuestas con, digamos, criterios establecidos con las juntas de distrito, y que sea la ciudadanía al final quien elija el modelo que más se ajusta a la mayoría, ¿no? Dentro de este proceso, Jesús, ¿hay algún punto, algún aspecto que sea inamovible para Ciudadanos, o en el momento en el que nos encontramos todo es debatible? No, pues yo creo que nosotros entendemos que esto es un conjunto de propuestas y que habrá que matizar esas propuestas. ¿Dónde hemos empezado nosotros a matizar las propuestas? Primero, hemos empezado un proceso para reunirnos con los barrios. Algo que parece fundamental, ¿no? Que no solamente es que digamos que nosotros con nuestros equipos técnicos digamos, pues esto es lo que le hace falta a la ciudad. Una cosa importante, recoger los criterios de los barrios y ver si ellos están de acuerdo con la propuesta de Ciudadanos. Hemos tenido una reunión previa hace una semana con algunos barrios. Este jueves, mañana nos estamos reuniendo. Probablemente todos los jueves tengamos sesiones con barrios para escuchar y para definir qué nos dicen en términos de la propuesta. Para nosotros es nuestro primer, digamos, termómetro, ¿no? Luego, sobre la base de eso y viendo si hay consenso o no, pues ya veremos qué plantean los grupos, ¿no? Nosotros, la propuesta está abierta. Cuanta mayor participación, mayor transparencia, mayor control y mayor bloqueo de parte del presupuesto, porque claro, lo del 20% es decirles, señores, esto no me lo tocan, porque ahora tenemos situaciones bastante, hay gastos que no se pueden justificar, hay recursos para algunas cosas, para otras cosas no hay recursos, hay peticiones de los barrios para arreglar pequeñas cosas, las brigadas que no funcionan, hay un presupuesto para atender a los barrios que creo que es de 600.000 euros que está en este momento parado en intervención, si no me equivoco. Es decir, hay una serie de cuestiones que al ciudadano de a pie no le interesan, de decir, mire, a mí no me cuente usted por qué no, pero yo lo que le estoy pidiendo es que actúen en nuestros barrios, ¿no? De tal manera que si conseguimos bloquear de alguna manera ese 20% en la batalla campal que tendremos por los presupuestos, pues yo creo que eso abre una gran oportunidad. Si no lo conseguimos este año, tenemos 4 años todavía, ¿eh? Te quiero decir que en un momento determinado Ciudadanos está en la vía de iniciar procesos, abrir la mano tanto a la sociedad civil como al mundo político, y ya veremos a ver qué pasa. Entonces, para nosotros es un proyecto ilusionante, es una cosa ilusionante, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Jesús, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros este ratito. Vamos a estar muy pendientes de este proceso, de los proyectos que se presenten y, en definitiva, de cómo gana la ciudadanía, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias. Pues yo encantado de venir. Cuando queráis, aquí estoy. Agradeceros por la labor de difusión que tenéis en estos temas y en otros temas. Y buenas noches a la ciudadanía. Gracias. Y nosotros continuamos.